mañana, Casa Kipunira Quispawa. Debemos estar siempre comunicados. Bienvenidos una vez más a su programa El Taipi. Hemos comenzado este sector con estas imágenes del Hachatata Danzanti, el gran señor danzador. En las últimas horas, nuestras autoridades han presentado un proyecto de ley para reconocer como patrimonio a esta danza. De esto vamos a hablar. Tenemos a nuestro gran amigo Eric Vizcarra, está con nosotros. Le damos la bienvenida. Kamisaki Hilata, Eric, bienvenido. Muy buenos días, comadre, Callaya. muy buenos días, comadrita. Bienvenido. Gracias por la invitación y estamos acá dispuestos a absolver cualquier tipo de consulta o pregunta, comadre. Hachatata Danzanti, ¿qué te dice? Me dice muchísimo, mucho, porque yo desde muy niño he escuchado justamente sobre el Hachatata Danzanti a través de mi abuela, que era de Achacachi. Mi abuela nació en 1908, ¿Ya? murió a la edad de 98 años y ella me hablaba justamente de todo lo que era el ritual del Hachatata Danzante. Ella vio 2 veces en su vida bailar el Hachatata Danzante y justamente me decía cómo se realizaba justamente todo el ritual y se bailaba justamente hasta el fallecimiento del baile, del danzante, no del bailarín. Hoy por hoy, en lo personal, sí, jamás lo vi, en la comunidad no lo vi. Sí. No sé cuál será también tu situación, si lo has visto, porque esta danza, el señor danzador, el Hachatata Danzanti, baila hasta morir. Sí. Es una danza de repente muy ceremoniosa porque representa la vida y la muerte. Sí, es nuestra danza más sagrada en los Andes, porque justamente él ofrece su vida por su comunidad, por la gente de su entorno. Él a través de su vida preserva la vida de los demás. Es un sacrificio el cual él brinda para que pasen las desgracias tal vez que han podido ocurrir en la comunidad. Y él lo hace justamente con todo el espíritu, con todo su fervor, y de esa forma muestra el amor y el cariño hacia los suyos. Ya, y lo que te decía, Hilata, Eric, no lo he visto jamás, pero ya muchos centros culturales lo han recreado. De ahí podemos conocer, bueno, han hecho una serie de investigaciones que nos han ido transmitiendo. De ahí podemos de repente tener una referencia de esta danza, Hilata, Eric. Sí, uno de los primeros centros que se ha dedicado a la investigación y a la recreación de esta danza ha sido el taller de proyección cultural de la Facultad de Arquitectura. Yo justamente cuando llegué de uno de mis viajes en el año 92, fui invitado a integrar este taller y ahí vi justamente cómo desarrollaban el Hachatata Danzante. Me trajo muchos hermosos recuerdos, ya que mi abuela siempre me narraba, ¿no es cierto?, cómo era. Obviamente ellos lo hacían de una forma un poco diferente, ¿no? Está bien, porque las partes de la investigación siempre pueden tener diferentes caras y diferentes rostros, ¿no es cierto?, pero la esencia era la misma, ¿no? Y eso es muy lindo. Y como tú dices, comadre, últimamente he visto renacer esto a muchos centros, a muchas personas, justamente dándole nuevamente el carácter de manera recreativa, obviamente, ¿no? Pero me parece algo loable. Es muy importante recordarnos de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos a través de nuestras danzas. Ya, la abuela te ha transmitido todo este conocimiento acerca del Hachatata Danzanti. ¿En qué fecha? ¿Cómo se la bailaba? ¿Por qué lugares? ¿Por qué provincias? Mi abuela era de Achacachi, ¿Ya? en primer lugar, y no había una fecha específica. ¿Por qué? Porque antes no se bailaba de manera recreativa. Ahora sí, ¿no es cierto? Se la realiza en junio. Para la festividad de San Pedro se baila ahora, ¿no? Yo la he visto un par de veces justamente. San Pedro, 29 de junio. Exacto, ¿no es cierto? ¿No? Sí, aproximadamente, ¿no? Entonces yo la he visto y está bien. He visto algunas transformaciones en cuanto a los toquiris, en cuanto a los diablicos, todo lo que es la parte iconográfica, ¿no es cierto?, de la danza, pero se mantiene todavía lo que es la esencia, ¿no es cierto? Por lo menos se transmite y se dice que antes se hacía hasta la muerte. Bueno, hoy en día no se hace. Lo que me decía mi abuela es justamente lo siguiente, que en la época de Salamanca y de Mamertus Galagoitia hubo una gran hambruna por todo ese sector. Y me dice, ¿no? Y yo no te cuento tal como me lo contaba mi abuela, me decía, se metía la semilla, hijo, y la tierra se lo comía la semilla, no crecía nada. Uno buscaba, me dice, la semilla que he puesto y no había nada de nada. Entonces, obviamente había hambre, había desgracia, porque a través del alimento es lo único que uno puede tener. Y entonces se buscaba a quien podía ejecutar el Hachatata Danzante, porque seguramente se había cometido una gran ofensa, ¿no? Y ella vio todavía en su comunidad cómo se elegía al joven, al mancebo, para que pueda bailar hasta morir.
Wow, a este joven o Al elegido, que sí. era un honor de repente. Sí, un gran honor, porque justamente la familia de él, el que había sido elegido, y él también, o sea, en primer lugar no era obligado, ¿no es cierto? Entonces se los nombraba, decía, uno de ustedes podría brindarse para la comunidad, y uno de ellos se brindaba. Entonces era gran honor para su familia. No era un castigo. No era un castigo. Ya, por el como nos contrario. han hecho creer de repente Sí, en algún claro, momento, ¿sí? Exacto. No, por el contrario, Ya. era un gran honor, ¿no es cierto? Ya. Porque su familia era muy respetada, porque estaba dando la vida por todos ellos. Claro. ¿Entiendes, comadre? Claro, le hacían beber, le hacían comer, exacto, o sea, lo trataban exacto. bien Sí, antes de... había muchos rituales pre y post todo esto, ¿no? Eso es relatado por mi abuela, recuerdo, Ya. ¿no? Que podía elegir algunas jóvenes, que comía todo lo que él quería, le llevaban de todas las casas todo lo que podían, y después de eso también era enterrado con mucha parafernalia, con muchos rituales, porque estaban agradeciendo, ¿no? De esta forma este gran sacrificio que se brindaba por haber dado su vida para que la comunidad viva. Y lo más interesante, siempre me decía mi abuela, no era pues brujería ni magia, me decía. Pasaba, pero un tiempo, unas 2, 3 semanas, y ya la vida volvía al campo, me decía. Ya. ¿No? Era increíble, era increíble. Y ella, como te digo, comadre, lo había visto 2 veces en su vida, en la época de Salamanca y en la época de Mamertus de la Gorte. Ya, estamos viendo en imágenes, compadres, comadres, Sí. al Hach Atata Danzanti, Sí, Hach el Atata. gran señor danzador, Sí. Que primero, que la parte de la cabeza es demasiado pesada Sí, y tiene forma de sapo. sí. ¿Por qué? Porque el sapo justamente es algo, es un elemento muy ritual dentro de lo que es nuestra teogonía. Él trae la lluvia en primer lugar, y Claro, el y eso agua es vida. Claro, y eso representa abundancia, Exacto, ¿no? fertilidad. Exacto, el agua es vida, ¿no es cierto? Entonces, a través de su croar, él siempre va a llamar a la lluvia, convoca a la lluvia y automáticamente convoca a la vida, ¿no es cierto? Hay rituales justamente que se ejecutan en muchos lugares de lo que es la captura del sapito. No sé si has visto alguna vez, comadre, ¿no? Meten la mano y lo sacan para que llame a la lluvia. Entonces tiene mucho que ver con esto. Investigadores como Antonio Paredes Candia, por ejemplo, lo ha emulado con los cabezones de España, ¿no es cierto? Que hay una fiesta que justamente se ponen unas grandes cabezas emulando a algunos políticos, algunos personajes de allá, y decía, puede ser de que venga también de este lado. Yo creo que es un sincretismo, según mi punto de vista personal, ¿no es cierto? Es un sincretismo, que obviamente cuando han llegado los españoles han traído también sus tradiciones, han traído su música, han traído su cultura, y nosotros, como siempre hemos sido muy inteligentes, hemos tratado de agarrar lo que realmente para nosotros era importante. Entonces lo hemos mestizado con todas nuestras cosas y lo hemos mostrado de esta forma, ¿no? Porque si tú ves el atavío, por ejemplo, del Hach Atata Danzante, tiene muchos elementos muy coloniales, desde la chaquetilla que porta, por ejemplo, ¿no? El faldón. El faldón, ¿no es ¿Ya? cierto? La parte de la platería que porta dentro de su traje, por ejemplo, ¿no? La riqueza que muestra. Y obviamente yo he tenido la gran oportunidad de ver y portar varias máscaras de danzante, justamente una que estaba acá en el Museo de la Plaza Alonso de Mendoza, ¿no es cierto? Ahí había una máscara muy linda, y justamente una señora mascarera me decía que le decían en el lugar de donde ella, el Murión, le decían. Recuerdo que me contó un poco al respecto. Y así he visto varias máscaras, he debido ver en mi vida tal vez unas 10 máscaras, ¿no? Que tienen las facetas un poco diferentes, pero la esencia es la misma. Eric Vizcarra, en las últimas horas el presidente de la Cámara de Diputados ha indicado que ante esta emergencia que está pasando, porque aparentemente el Perú sería quien debería nombrar como patrimonio cultural al Hach Atata Danzante. Es por eso que ante esa emergencia, reitero, han presentado este proyecto de ley para nombrar, para proteger, resguardar nuestra danza. ¿Tú qué sabes acerca de eso? ¿Tú que has viajado? Te pregunto por eso. Sí. ¿Tú Mira, que has estado mucho en el Perú? Yo, comadre, nunca he visto Hach Atata Danzante en ningún lugar del Perú, y me aprecio de haber viajado mucho por el Perú, por muchos lugares. Me parece fantástica esta iniciativa de nombrar patrimonio
intangible, el hachatata danzante, es algo muy, muy bueno para todos nosotros. Qué bien que se haga esto. Sin embargo, lo que yo más bien le pediría a esta autoridad es de que se fije un poquito más allá, ¿no es cierto? Que se levante el sombrerito un poquito y vea un poco más el horizonte, porque lo que está ocurriendo más bien ahora en el Perú es que están a punto de declarar el sicu y el sicuri como patrimonio del Perú. Y ahí sí es una gran pérdida, porque ahí vamos a perder mínimamente unos 20 a 30 tipos de danzas y medidas de sicus, ¿no? Eso es lo más triste de todo. Siempre nos quedamos viendo un poquito muy cerca de acá y no levantamos la cabeza para ver más allá. Y están ya prácticamente a punto de hacerlo, ¿no? Eso es una tristeza. Ojalá que más bien ahora se articule algún tipo de entidad o algún grupo o algún colectivo para que podamos por lo menos hacer algo al respecto. O de repente sea el inicio de esta etapa de poder nombrar no solamente nuestras danzas folclóricas, el caso de la morenada, huacahuacas, surisicuris, el caporales y otras danzas que tenemos aquí en Bolivia, no simplemente se limite a esto, también nuestras danzas autóctonas. El caso del hachatata danzante, interesante porque ya se ha presentado este proyecto de ley que nombrará al señor danzador, al gran señor danzador, como patrimonio cultural inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia. Y así también queremos con los chunchos de repente, con nuestras quenaquenas, con nuestras laquitas, con nuestros sicus y todas nuestras danzas, nuestros huacatintis, por ejemplo, danzas de nuestras comunidades muy nuestras que han sido pues danzadas desde, no sé, desde nuestros abuelos, siempre, desde siempre. Exacto, comadre. Sí, la idea justamente es eso, recuperar nuestra memoria, saber que toda la parte folclórica que nosotros tenemos, como tú decías, la morenada, el caporal y todo, tienen una raíz autóctona. Eso es lo que nosotros siempre tenemos que ver, ¿no es cierto? Se ha tomado lo autóctono y se ha transformado en algo folclórico. Y si no tenemos nada de acá para tomar, entonces no podemos hacer absolutamente nada para transformarlo, ¿no es cierto? Si tú ves un poquito atrás, comadre, todas nuestras danzas siempre han provenido de nuestras danzas autóctonas, ¿no es cierto? Absolutamente todas. Tú ves el surisicuri, por ejemplo. Listo, ya está. El surisicuri se toca todavía, pero no así, ¿no es cierto? No de esa forma un poco, ¿cómo te diría? Con mucha gala, ¿no es cierto? Pero se toca, por ejemplo, ¿no? El salay, lo mismo, ¿no? Obviamente, ¿no? Las charangueadas y todo que todavía se tocan en el campo, y eso es lo más lindo, ¿no? El salaque, lo mismo, y qué sé yo, hay muchísimas cosas por trabajar. Hay muchísimo, y reitero, espero que esta actividad que se ha presentado en las últimas horas sea el comienzo de poder reconocer y sellar con la huipala, con los colores de la huipala, con el rojo, amarillo y verde, para que el mundo entero sepa que son nuestras danzas que se han originado, y cada una de estas tiene un significado, tiene una historia tan rica, compadre. Entonces, transmitir también todo esto, compadre. El caso de los llanos de la provincia de Aroma, por ejemplo, hermoso todo esto. Exactamente, correcto, comadre. Tenemos tanto que muchas veces ni siquiera percibimos lo que tenemos y lo descuidamos, ¿no es cierto? Y solamente nos ponemos atentos cuando ya alguien nos los quiere quitar. Entonces yo creo que es tiempo de mirar un poco hacia el frente y ver realmente todas las cosas hermosas que tenemos, y tenemos que cuidarlas de una manera muy, pero muy esencial dentro de nuestra mente, de nuestro corazón, porque es lo que somos y es lo que tenemos, ¿no? Y eso es lo que justamente nos identifica y nos hace únicos ante el mundo. Exactamente. Muchísimas gracias, querido Eric. Como siempre, hablar contigo es muy productivo, aprendemos mucho, traes la memoria oral de tus abuelos, de tus abuelas, de los lugares que has estado. Entonces esto es importante también porque muchas cosas aún no están escritas, así que lo tenemos en el corazón y lo tenemos en la mente, y hay que ir transmitiendo también a las generaciones. Muchísimas gracias. Gracias, comadre, y felicitaciones a todos los que están haciendo esta labor para declarar al hachatata danzante como patrimonio intangible de la humanidad, de Bolivia y del mundo. Con estas imágenes de nuestro hachatata danzante.